dinámica y es incompleta. Tal vez vas a poder acercarte un poco a entender algo y si tenés suerte no cambió antes de que lo vuelvas a ver, porque podemos tener un acercamiento a la realidad como si fuera una foto, ¿sí? Y a esta realidad te puedes acercar. Sin embargo, puede ser que 2 minutos después esta realidad se haya modificado. Entonces, bueno, algunas cuestiones ya para terminar. La ciencia siempre está determinada por factores políticos y sociales. Y la pregunta de, ¿hay alguna ciencia que nos permita acercarnos mejor a la realidad o a la verdad? La respuesta es no, como una ciencia, pero sí que hay enfoques de cómo hacer ciencia que pueden hacer la diferencia. Por ejemplo, desde la Facultad de Ciencias Sociales estamos empezando a trabajar la transdisciplinariedad, en donde estamos trabajando científicos desde múltiples perspectivas, pero además se invita a las personas que están viviendo en determinadas situaciones para que participen. Les voy a dar un ejemplo. Los problemas de manejo de los suelos, ¿sí? Normalmente un equipo multidisciplinario o interdisciplinario está formado por agrónomos, por científicos de suelos, por personas que se enfocan en la calidad del agua, químicos, etc. Y este enfoque es muy bueno porque te permite llegar de forma mucho más profunda, pero ahora nos hemos dado cuenta de, si yo tengo problemas con el manejo de la tierra, ¿por qué no invito a las personas que están viviendo en esa tierra y que tienen esos problemas a que se sienten con nosotros en la mesa de todos estos científicos y nos digan un poco más de cuáles son sus problemas, de cuáles son las soluciones y que nos ayuden a hacer lo que llamamos Joint Problem Framing, que es definir desde múltiples perspectivas cuál es el problema para así poder tener soluciones mucho más integrales. También en ciencias sociales, pues nosotros no creemos en casarnos con una interpretación de la realidad, creemos que las cosas, yo voy a terminar. Ya se me fue el pájaro. Creemos en que la realidad puede ser interpretada, pero también creemos en la libertad de la reinterpretación y cómo cada vez que los sucesos cambian, cada vez que las condiciones cambian, podemos hacer una reinterpretación y sinceramente pues muchos científicos sociales ya no estamos peleando con que si somos ciencia o no, ¿verdad? Porque eso nos ha ocupado demasiadas décadas de nuestra existencia y entonces ahora nos enfocamos en producir conocimiento que sea útil y que ayude a la sociedad a avanzar hacia donde queremos ir. Muchas gracias. Doctor Frances, 12 minutos. Quiero contarles que cuando me invitaron los organizadores de este evento, me dijeron, te invitamos del departamento de matemáticas y tenés que hablar de ciencia y verdad. Y dije, eso sí va a estar complicado. Y después, iba a ser después del profesor de física cuántica, que fue ahorita al mediodía. Me asusté aún más. Entonces comencé a leer diversa bibliografía para prepararme. Y recordé que tengo en mi biblioteca un libro de Richard Hawkins, Entre hombros de gigantes, que se los recomiendo, que esto repaso desde Copérnico hasta Einstein y sus principales obras. También el tema de la verdad, paseando por la Ciudad de México en la librería Gandhi compré Teoría de la Verdad de Karl Otto Appel y luego me viajé a Ciencia y Técnica como ideología del filósofo alemán Jürgen Habermas. Ese me sirvió para escribir un artículo el miércoles pasado sobre
aquí que la profesora habla de la doxa, que es muy importante, si es ciencia o doxa, la opinión, y escribió un artículo sobre Luis Bonan, ¿verdad? De cómo la ciencia se va aplicando en nuestro mundo a lo que es la tecnología y la técnica. Pero luego me quedé más tranquilo cuando me dijeron, no, tenés que aplicarlo a la economía. Entonces dije yo, bueno, ya voy a hablar de algo que yo sé, pero ahora que oigo al profesor Álvarez, si ahí tienen tanto problema en definir la ciencia y la filosofía natural, imagínense ustedes las complejidades de la economía. Y en las complejidades de la economía y en este tema de la doxa, o sea, la manipulación de la ciencia, leí un artículo el día de hoy en la página de opinión del periódico. Y es de un académico que se llama Luis Figueroa y escribió usando los datos de un centro de pensamiento que se llama Market Trends. Entonces, ese centro de pensamiento que es la Universidad Marroquí, de aquí de Guatemala, simplemente hace un análisis de los mercados guatemaltecos y dice algo que es como tautológico. Para que haya inversión, tiene que haber ahorro. Y el ahorro tiene que ser provocado o tiene que venir de ahorro externo, o sea, inversión extranjera directa, o nosotros endógenamente tenemos que hacer un esfuerzo interno para que haya inversión. Bueno, hasta ahí yo creo que desde 1800 con los economistas clásicos yo no había oído tal genialidad, ¿verdad? Pero lo que me pareció increíble es que su artículo se llamaba un mal huevo de un cuervo malo. Y entonces él determina de que en base a los hallazgos de Market Trends, Iván Velázquez tiene que salir de Guatemala. O sea, porque es el culpable de que no haya inversión en Guatemala. Entonces volvemos a aquello de o Jimmy se va y Iván se queda, o Iván se va y Jimmy se queda. Entonces yo me puse a pensar, qué bueno que tengo que hablar sobre este tema de la verdad y la manipulación, que ustedes deben tener cuidado, porque ustedes que son jóvenes ya un poco más genios que el promedio de las universidades, y es una universidad que está basada en investigación y con un alto nivel matemático. Mis 3 hijas han salido de aquí y sé lo que el esfuerzo de estar sacando triples integrales y triples derivadas con el profesor Carías, pero eso no es lo que tienen que tener cuidado, sino que ustedes salgan trabajando para temas que no van a producir la verdad. Y en ese sentido, por eso es que al hacer un repaso, aquí traigo un libro que yo siempre valoré estando en los Estados Unidos. Y hoy traía también un análisis que hace, nunca se me olvidó en el undergraduate, Osvaldo Zunkel, que es un economista chileno, fue mi profesor en Chile, hace un análisis de las teorías del desarrollo y hace un análisis de todas las escuelas sobre el desarrollo, que es algo que en la Facultad de Ciencias Sociales aquí, yo estuve de coordinador y director de la maestría en desarrollo. Y entonces dice Osvaldo Zunkel, luego de analizar las diferentes teorías del desarrollo, dice, miren, lo que pasa es que todas estas teorías tienen lo que se denomina en filosofía y en sociología del conocimiento un acto cognoscitivo preanalítico. O sea, yo ya voy predispuesto, como decía Kant, el conocimiento a priori. Entonces me recordé de mi profesor Newell en la Universidad de Illinois, un inglés que era muy relajado y debe haber sido para él muy aburrido darnos clase, porque él era el autor del libro de econometría que nosotros usábamos, ¿verdad? Entonces, al final, la econometría, que parece ser tan sofisticada, que es una aplicación de la estadística y la economía matemática, él decía, no se preocupen porque la econometría es torturar los datos hasta que confiesen.
¿verdad? Y eso es cierto. Cuando ve unos análisis, por ejemplo, que se hacen en el Banco Guatemala o en otros centros oficiales o internacionales sobre la relación, por ejemplo, entre el dinero y los precios, o los modelos de equilibrio general que se usan en la economía, que parten de un análisis de lo que decía el profesor Álvarez, que se cree que sabiendo el quark, yo voy a saber todo el macrocosmos. Entonces se hacen estudios experimentales ahora en economía hasta casi al vacío, usando la economía del comportamiento. Y se cree que con esos estudios experimentales yo voy a experimentar con la política económica del país. Vayan a ver ahora cómo está la Argentina, eso lo hablamos hoy. Y la Argentina, yo hubiera querido haber dialogado con el profesor Lix porque es argentino, pero le hubiera querido decir, la Argentina está padeciendo de esos experimentos, de estos genios. Otro tema, cuando trataron de matematizar el riesgo y trajeron a los mejores estudiantes de la NASA y de la física y los contrataron en los bancos internacionales, en Chisholm, Lehman y todo. Ahí estaba hace 10 años y llevaron a la quiebra porque decían, usted puede tener un capital del 10% del tamaño de sus activos. Y entonces ese es el cálculo de probabilidades que hicieron. Y entonces daban préstamos a la gente hasta con dobles hipotecas y llegaron a la crisis de los Estados Unidos del 2009 o 2008 2009 por haber querido matematizar el riesgo y hacerle un análisis de probabilidades. O sea, ¿qué quiero decir todo eso? Tienen que tener mucho estudio también de ciencia social, leer por lo menos el periódico, no solo Condorito o los últimos escándalos de Madonna o de Lady Gaga, sino realmente estar leyendo los hechos, porque es muy relativo todo este tema de la verdad. Hay un decir, profesor de física cuántica, se cree que tenemos ya la verdad definitiva. Eso nunca va a poder ser, y si no, ustedes miren todo lo que se está descubriendo en la astrofísica. Y dicho sea de paso, cuando yo me puse a leer, traté de leer entre hombros de gigante lo que pude leer, o sea, mucho giraba alrededor de las teorías heliocéntricas. Imagínense ustedes que antes de Copérnico se creía que el Sol era una estrella o el Sol giraba alrededor de la Tierra. Solo imagínense la ignorancia que hay. Y así es como yo veo en este mundo tan tecnológico y de avances científicos, al nivel que yo he llegado de observar la realidad económica y la ciencia económica, veo teorías como pre-copernicanas en las mentes y en los poderes de los grandes decisores, tanto en Guatemala como en otras realidades. O sea, hay una serie de criterios que se manejan en economía que realmente dan pena, porque si se ha avanzado tanto en la tecnología, si tenemos tal nivel de producir conocimiento, y oigo apreciaciones como que un mal huevo y un huevo es causa de que Iván, miren, realmente, y eso lo tengo que hablar así, estando aquí, porque es lo que debe quedar en ustedes. Eso es retorcer la ciencia en aras de quedar bien, y hay un montón de borregos y el rebaño que lo sigue. Y por eso es que en la teoría de finanzas tenemos también la teoría que se llama herd behavior, o sea, el comportamiento del rebaño. Entonces, como hemos pasado también a la sociedad de la información, porque la información es poder, entonces resulta ser que nosotros, los técnicos y los que pareciéramos ser muy racionales, se nos utilizan para producir una doxa, que es una doxa totalmente asocial, diría yo, o una doxa que tiene en los niveles de atraso que tiene el país. Y eso es lo preocupante, porque definitivamente todos estos elementos tienen que estarse dando en un contexto social.
Y en eso permítanme indicarles que el último informe de desarrollo humano ubica casi a Guatemala en los parámetros de Haití y países africanos. O sea, en estos últimos 10 años hemos tenido tal retroceso en el uso de los conocimientos técnicos para producir bienestar social que definitivamente yo creo que nos estamos trasladando a una época pre-Copérnico. Aquí, y cuando oigo algunos programas de la televisión en la noche o en la radio, yo siento que es incluso por los tiempos de Platón y Aristóteles. Entonces, en ese sentido, sí es vital tener un sentido también, y aquí introduciría otro elemento, un sentido ético de las cosas. Porque si va a ser una ciencia puramente egoísta, utilitaria e inmoral, no podemos seguir adelante, en virtud de que esto, por ejemplo, el libro de Entre hombros de gigantes, lo que demuestra es que la ciencia y la tecnología son un producto social. Por mucho que ahora haya patentes y derechos de autor, y que se haya transformado en una técnica 1209, no quiere decir que todo eso no sea producto de un conjunto de relaciones sociales. Entonces es vital que nosotros nos transportemos desde el campo de la filosofía y las ciencias naturales, no solo al social, sino, como dice aquí la profesora, al terreno de lo cultural, porque son todas esas variables que dan un marco holístico e integral del conocimiento. Muchas gracias, profe. Gracias. Antes de proceder a la fase de preguntas por parte de ustedes, quisiera hacer uno. Para quien quiera. Basta comprender un fenómeno para hacer ciencia. Suficiente comprenderlo para considerar esto un conocimiento científico. Yo diría que la respuesta va en qué grado de profundidad está uno conociendo lo que estudia. Porque podemos tener una primera interpretación de un fenómeno que no es la adecuada, porque no se había, digamos, tomado en cuenta cosas. O sea, yo diría que lo vamos a poder volver así cuando hayamos, por lo menos en física, hayamos ido refinando el modelo, haciéndolo cada vez mejor. Pero si nosotros, por ejemplo, nos hubiéramos quedado con la idea de que la óptica era la parte de la física que estudia la luz, y realmente la luz es lo que vemos, y no todo el espectro electromagnético, entonces en algún momento, la pregunta es compleja, ¿verdad? Porque en algún momento tal vez queremos hacer algunas observaciones y como decía Balcells, queremos volverlo ciencia, ¿verdad? Ese es uno de los peligros, o se quiere sacar conclusiones. Entonces yo diría que depende del grado. O sea, nosotros, por lo menos en el área de la física, no me puedo soltar así nomás a hablar de algo, porque nuestra escuela de formación es muy formal. Pienso que acá la palabra malvada es comprender, porque eso ya pasa por una interpretación. Cuando la gente defendía el flogismo y el éter, comprendía el fenómeno y explicaba el flogismo negativo para explicar pérdidas de masa. Hoy día pues vemos con benevolencia esas ideas y con ternura, ¿verdad? Es una etapa que tuvo que pasar la química para llegar a ser lo que es, pero la gente argumentaba y defendía comprender los fenómenos. Hoy día sabemos que eso pues ya quedó superado. Bueno, yo pienso que depende de
marco en el que se alcance precisamente esa comprensión, porque hacer ciencia es una actitud intelectual hasta cierto punto, ¿verdad? Es con qué intención estoy yo tratando de comprender y qué mecanismos estoy yo usando para tratar de alcanzar esta comprensión, ¿verdad? Porque bien puede ser que yo comprendo algo que pueda ser de alguna forma un conocimiento científico, pero en una situación externa o por casualidad o porque sucede cualquier otra cosa, mientras que hacer ciencia sí implica una intencionalidad y una racionalidad, pienso yo, y un enfoque en la posibilidad de replicar y de realmente tener esa comprensión, ¿verdad? Que no es lo mismo a alcanzar probablemente este mismo conocimiento, pero sin esa intención. Ahorita que preguntaste, Dorval, por eso también me quedé pensando, las ciencias de la educación se valen de todas las demás, ¿sí? Y toman del resto. Sin embargo, no hay ni siquiera hay un esquema teórico para las ciencias de la educación. Y estoy haciendo una confesión fuerte porque todos somos parte de esto, ¿verdad? Desde ustedes, nosotros y todos los demás. Entonces, ahora que decías, bueno, me puedo poner del lado de alguien, del lado de las ciencias sociales y decir efectivamente todo depende de ahí. O me puedo también poner muy skinneriana, agarrándome un poquito de la psicología, ¿verdad? Y decir, sí, si lo observo lo puedo medir y no me interesa qué pasa en la cabeza de los estudiantes, hay un proceso, ¿sí? Y también me puedo poner del otro lado filosófico y decir, bueno, yo voy a ver el fenómeno, lo puedo describir con mis instrumentos, con mis características y a lo mejor puedo identificar algunas cosas para interpretar, pero el hecho de que estemos ahorita en esta discusión, ¿hay comprensión realmente? ¿Depende de nosotros? ¿Depende de los otros? Es, yo creo que algo de reflexionar. Bueno, este señor Apple le llama falibilismo, que es una teoría consensual de la verdad. Es que siempre tiene que haber alguien pionero, por ejemplo, alguien que sistematice. Y ese falibilismo indica, es un perfeccionamiento también a largo plazo de nuestro saber empírico. Entonces, ese fenómeno seguramente, imagínate el concepto de los mercados, o del dinero, o de la moneda. Tiene que haber una sistematización inicial, pero luego, conforme van evolucionando las mismas relaciones sociales, hay una capacidad dialógica. Entonces, lo importante es, como alguien decía, tiene que haber lenguaje y tenemos que estar platicando. Para mí ha sido una riquísima experiencia que me han invitado a este tema, ¿verdad? Porque el que más aprende también es uno, estando entre ustedes y complementando ideas. Tal vez algunos de ustedes tengan duda de matemáticas, por ejemplo, ¿quién decide cuándo algo es verdad? El próximo lunes, este lunes que viene, un profesor británico va a presentar una conferencia. Y en matemáticas hay ciertos problemas que tienen muchos años de haberse sido propuestos y que no se han resuelto. Hay mucho dinero de por medio. Hay mucho más dinero que en el premio Nobel para resolver uno de esos problemas. El problema de la cual este profesor probablemente presenta la solución se llama la hipótesis de Riemann. Y la pregunta es, bueno, ¿y si él la presenta es verdad? ¿Quién dice que lo que está diciendo es verdad? Y resulta ser que al final de cuentas la verdad depende de un consenso social. El profesor lo tiene que presentar ante un congreso, así como este. En el congreso invitan a matemáticos eminentes, hace su presentación, nadie dice nada, nombran una terna de profesores de matemáticas para que revisen el trabajo. Si quedan ellos convencidos, presentan la solución. De nuevo, presentan su reporte ante el Congreso después de 6 meses, un año, y entonces, si es positivo, se paran y lo declaran verdad. Así funciona en el mundo de la matemática en la actualidad. El paso de ser una conjetura
a una verdad, un terreno. Así funciona. Bueno, dudas, preguntas, comentarios. No sé si hay alguien que quisiera participar. Teresa. ¿Cuál es su opinión que ahorita ustedes estudiando como que más ciencia específica, como que ahora se especializaron más en eso? Entonces como que saben la verdad más profunda, pero una cosa mucho más pequeña, algo, o sea, como que algo mucho más específico. Entonces como que, no sé, solo quiero saber como que cuál es su opinión de eso, como que sienten que tal vez como que, o sea, como lo del ejemplo del elefante, como que especializándose no van a saber tanto solo del colmillo, sino van a saber una verdad mucho más pequeña, pero mucho más profunda, algo así. ¿Cuál es su opinión al respecto de eso? Tal vez la pregunta se la puedo plantear de otra manera. Uno podría pensar si, por ejemplo, en la época actual podrían existir físicos como los que vieron antes. Y la respuesta es no. O sea, la gente que estuvo en su momento y son nuestros grandes soportes de física bajo las condiciones que existían y el conocimiento, ellos podían de alguna manera saber de todo. De hecho, uno de los grandes retos era hacer una teoría unificadora. En la actualidad estamos hacia el otro extremo. Estamos en que la gente está buscando la verdad en cosas muy, muy específicas, porque el mundo nos ha llevado a eso. Entonces, cuando uno habla de ciertos temas, en el mundo no hay 800 personas, sino que algunos temas son 3 o 4, y pasa un poco lo que mencionaba Norval. Entonces sí, estamos, digamos, como buscando verdades en lugares un poco más pequeños. Como la vida son péndulos, en algún momento todas estas mini cosas van a tener que hacerse un alto y hacer un grado de abstracción a un nivel más grande y decir qué estamos haciendo. Creo que ustedes ahora ya uno pregunta, digamos, un buen amigo de MIT escribió una vez un artículo que decía: la tecnología es la respuesta, pero ¿cuál fue la pregunta? Entonces, en algún momento vamos a tener que regresar un poco, porque estamos haciendo y avanzando tanto en cosas, y en algún momento vamos a tener que hacer un alto y decir: miren, levantemos un nivel y qué es lo que está pasando y en qué está afectando esto. Pero ahora sí, ahorita en este momento es en la área y en la física es ser verdades súper puntuales, muy pequeñas a ciertas áreas. Sucede que muchos tienen la esperanza, pienso, como decía Álvarez, de que la verdad a la larga sea una suma de comprensiones, con el peligro que la palabra comprensión lleva. Una comprensión que no va a ser personal, sino consensuada y bajo la mirada de toda una comunidad científica. El reto es que cuando yo comprendo algo mínimo, esa comprensión luego tiene que casar como una pieza perfecta con todas sus vecinas, ser consistente, tener la capacidad de predicción. Entonces ya, como decía Álvarez, uno ve ya el panorama completo y decir: bueno, entonces sí, esta pieza que logré comprender era la que me faltaba para tener listo mi rompecabezas de la verdad, en dado caso de que pueda tenerse y llegarse a ese punto. Pero realmente es la verdad una suma de comprensiones. Será lo que habría que sentarse a discutir. Bueno, yo te diría que si bien es cierto que esta cuestión de la hiperespecialización es una realidad, también estamos llegando a un punto en que entendemos que la ciencia por naturaleza tiene que ser colaborativa. Y entonces, para realmente llegar a tener un entendimiento holístico o integral de algo, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que hablarnos y especialmente tenemos que desarrollar un lenguaje común entre ciencias que nos ayude a entendernos. A mí me
solamente psicólogos y antropólogos, habíamos personas de 2 ciencias. Y entonces era un esfuerzo por establecer este puente entre disciplinas que nos permitiera llegar un poquito más allá. Para nuestra sorpresa, la respuesta fue: les publicamos el artículo, pero simplifiquen el lenguaje. Porque para nuestros lectores, que son antropólogos, no es importante lo que ustedes tengan que aportar de antropología, de psicología, perdón. Y entonces vemos como, a pesar de que estamos haciendo este esfuerzo por definir en conjunto los problemas, por construir soluciones integrales, todavía la disciplinariedad nos está jalando así de los pies y no nos está permitiendo alcanzar todo el potencial que tendríamos si tan solo trabajáramos en ello. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? El conocimiento se dice que es exponencial, ¿verdad? O sea, que conforme ha pasado el tiempo, el conocimiento como que aumentaba, se descubren cosas nuevas, cosas así. Mi duda es, desde cualquier punto de observación, ¿ustedes creen que el conocimiento va a llegar como a estancarse, o por lo menos estar estacionado, o va a haber otro boom y que de la nada crezca el conocimiento, o que de alguna manera se detenga? La pregunta es si va a crecer exponencialmente o en forma logística. Tiene así. Ojalá no se detenga, ¿verdad? Y realmente no sé cuál de las dos sea más conveniente, ¿sí? Porque creo que con respecto a lo de la especificidad o lo general, algo que descubrimos cada que nos invitan a este tipo de foros es que sabemos menos, ¿sí? Que a lo mejor de la especialidad y de lo que nosotros trabajamos todavía nos falta mucho en poder hacer la colaboración para poder descubrir esas relaciones que hay entre las ciencias. Y a mí me toca la parte humana toda la vida, ¿no? El trabajar con mis estudiantes, en las preguntas que generan, y a partir sobre todo de lo que ustedes nos están también aportando, que pareciera que no es útil, pero siempre nos dan una parte del conocimiento que no teníamos, y el regresar a los autores, el regresar a los libros, yo creo que nos hace exponencial. Bueno, yo pienso que después también de estar estudiando las crisis económicas, comparto una preocupación, y vuelvo a hablar de la conferencia pasada de Quantum Physics que tuvimos, porque el profesor trató de modelar los colapsos. Entonces yo pienso que incluso podemos tener lo que se denomina en las películas las distopias o sucesos tipo eventos como Mad Max. Entonces ahí se tiene que volver a regenerar un tipo de conocimiento, o sea, a este nivel de hiperconocimiento e hiperespecialización. Si no solucionamos los grandes problemas sociales que se están viendo, yo creo que vamos a llegar a una serie de crisis, y solo les menciono una: la crisis del ambiente. No sé si vieron ayer cómo amaneció la desembocadura del Motagua ahí en Morales y Zavala. O sea, ¿qué estamos hablando aquí entonces? De grandes ecuaciones, y no podemos solucionar ni siquiera los ríos Motagua o el lago de Atitlán, el lago de Atitlán va a ser un lago de Atitlán en menos de 4 años. Entonces, va a tener que generarse de nuevo un nuevo tipo de conocimiento, porque nos vamos a dar cuenta de que esa hiperespecialización y esa sofisticación aparente de los mercados nos van a llevar a una nueva crisis. Y la teoría económica lo que está mostrando es que cada crisis está siendo peor que la anterior, y cada crisis es más recurrente. Así es que permítame, pido perdón por ser pesimista, pero en ese sentido es un pesimista que debe llamar a un optimismo hacia un nuevo modelo de organización social. De lo contrario, no vamos a llegar muy lejos. Un autor llamado Michael Brooks escribió un libro que se llama 13 cosas que no tienen sentido. En ese libro se muestra dónde ha topado actualmente, cuál es la frontera actual de la química, de la física y de la biología. Y cuando uno lee ese libro, uno se da cuenta que uno ha recorrido un camino como humanidad para llegar a un gran monte
para darse cuenta de todo lo que falta todavía que explorar. Y llegar a un punto de estancamiento es equivalente a decir ya lo sabemos todo o reconocer que ya no podemos seguir. La primera opción es impensable. La segunda espero que nunca se llegue a dar. Estoy hablando de las ciencias, biología, química, física. Creer que ya se tienen todas las respuestas en educación, en ciencias sociales, en todo lo que tiene ya toca más de cerca, el ser humano como tal, ya no la naturaleza. Yo siento que hay muchísimo todavía que explorar y tenemos trabajo y descubrimiento de conocimiento para lograrlo. Yo diría que sí va a seguir creciendo, porque la diferencia a veces, llamémosle así, las ventajas o desventajas de las ciencias como los que estamos de este lado, es que de alguna manera no tenemos la variable humana. Entonces, ustedes nunca han oído que un electrón esté embarazado, le dio dolor de cabeza, no venga a trabajar. El electrón se va a comportar, no se debe comportar. Entonces, en algún momento en nuestras áreas, sus modelos matemáticos son más sofisticados. Eso hace que en algún momento se le tenga pánico a esta parte de acá, pero nosotros con lo que trabajamos es con la naturaleza. Pero en el otro lado, cuando hay que tratar de meter la variable humana, los plazos de tiempo para tener efecto en cosas, etcétera, ahí todavía sigue habiendo muchas cosas que se contestan. La preocupación para mí sería que sigamos creciendo, pero que no sepamos por qué estamos creciendo o para qué estamos creciendo. Eso me preocuparía más. Es decir, que lleguemos a tener un montón de cosas y después cómo eso está ayudando a la parte social, a la sociedad. Hoy yo compartía un artículo con los alumnos del curso de materiales para electrónica, donde, fíjense, pues, el Instituto Tecnológico de Corea está gastando un montón de plata en hacer un proyecto con un arreglo de LEDs. ¿Para qué? Para combatir la calvicie. Entonces muchos de ustedes van a decir, ¿qué diablos el Instituto Tecnológico de Corea? Ahí se mueven $3,000 millones anuales en ese negocio de no quedarse Calvin Klein, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden pensar y decir, mire, pero ¿y estos ya se les despistó la ciencia? No, necesitan financiamiento también. Entonces, si yo lograra patentar algo así, ven, ahí viene la otra parte, yo voy a lograr de alguna manera poder seguir haciendo otras cosas, pero digamos, el mundo actual está así. Y la otra pregunta interesante es, ya no vamos a crecer en conocimiento si ya no tuviéramos preguntas que contestar. ¿Qué es lo bonito de haber resuelto un problema? Buscar otro nuevo. Porque no, o sea, tenemos que seguir adelante. No podemos quedarnos únicamente en lo que ya se hizo. Y la otra cosa es que en el mundo de los problemas no están las respuestas, ¿verdad? Cuando uno estudia, qué bonito hasta atrás, o el solucionario, y así como la gente retuerce los datos para que salga algo, los alumnos hacen el principio de conservación de la respuesta. ¿Cuánto tienen que dar? 6, multiplicado por 4. Armarle ahí, como se decía popularmente, un cachimbeo, ni se va a dar cuenta, tachán con X, y le marcas ahí en doble y te la pone buena. Cuidado con eso, porque en el mundo la pregunta es, cuando trabajamos en cualquiera de nuestras áreas, es ¿qué tipo de respuesta estamos obteniendo? Y en algún momento, ¿qué consecuencias va a tener o no esa respuesta de lo que estamos haciendo? Entonces, el conocimiento siempre en algún momento lleva al análisis. Para mí siempre va a seguir creciendo. Los retos cada vez son más grandes, pero eso sí nos mete en un problema muy serio como país en Guatemala. Cada vez el gap es más grande entre los países tecnológicos y los países como nosotros. Queremos desarrollar Guatemala, ¿cuál será el mejor modelo? Es buscar empresas de base tecnológica, es cambiar el enfoque. O sea, ese es el tipo a veces de cosas donde si nosotros queremos cambiar las condiciones de un país, tenemos que sentarnos a discutir todos, porque está la parte social, está la parte educativa, está la parte económica, está la parte de la formación del área de las ciencias, porque no es que mañana vamos a lograr hacer chips y que ya tenemos nosotros listos mañana la gente. No es que yo leí mi artículo, es que yo vi un video. No funciona así el mundo. ¿Quieres ser competitivo de la información? Tenemos que pasar. Entonces, para ustedes el reto es cada vez estar más fáciles desactualizarse.
¿Qué es lo único que va a hacer que no se desactualicen? Tener una buena base que les permita adaptarse a lo nuevo. Esa es la clave y el reto de ustedes. No pensar de que porque yo manejo una aplicación tecnológica ya resolví un problema. Mañana cambia. Entonces siempre vamos a seguir adelante con el conocimiento, pero sí tenemos que tener esos cuidados. La matemática crece exponencialmente y cada vez más rápido. Y así va a seguir, porque no tiene la restricción de tener que resolver un problema humano y no tiene un problema de tratar de describir naturaleza. Es un desarrollo intelectual puramente creativo. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. A mí me da un poco la atención porque todos mencionábamos por ejemplo, que cada vez el río de Motagua se está contaminando más, que cada vez hay más crisis. No sé, pido su opinión relacionado a que no será mejor concentrar los esfuerzos en mostrar todo este conocimiento, porque al final de cuentas podemos observar incluso aquí que pocas personas saben este tipo de conocimiento. Incluso hay millones de personas que no tienen ni idea de lo que está sucediendo. Entonces, ¿no será mejor promover algo para mostrar ese conocimiento a las demás personas, para tratar de unificar todo? Porque al final de cuentas el conocimiento es algo que todos deberíamos de tener, ¿verdad? ¿Cuál sería su opinión? Solo antes de iniciar, solo le rogaría que fuéramos relativamente breves con la respuesta, que ya nos quedan únicamente 5 minutos. Así muy breve, mostrar el conocimiento a todas las personas, eso se llama educación. Y es el caballito de batalla de nuestros países y gobiernos, y es por lo que abogamos siempre, y es donde está la llave para resolver tantas cosas. Pero esos países son complicados, lamentablemente, pero sí, tenemos la misión justamente de contagiar esa educación a todos los que estén cerca de nosotros. Y solo para agregar algo rapidísimo también, el conocimiento por sí mismo no genera cambios, especialmente con el tipo de problemas que nosotros tenemos. Entonces, estos cambios tienen que ir asociados también a un cambio cultural que en el mejor de los casos está relacionado con esta ampliación del conocimiento o que más personas tengan accesible la información. Pero lamentablemente tenemos este problema de que tenemos creencias y estas creencias las mantenemos a pesar de que toda la evidencia nos diga lo contrario. Y entonces también es un cambio de enfoque y no solo diseminar la información como tal y el conocimiento a lo que nos va a llevar a un cambio, sino algo, procesos sociales mucho más complejos y profundos que lamentablemente toman más tiempo. No sé, además. Lastimosamente, una última. Tenía una pregunta específicamente para la doctora Ana Vides. Sí. Solo poner un contraejemplo sobre la mesa y que usted me diga qué opina sobre esto. Usted acaba de decir que la ciencia y la verdad dependen del sesgo cultural y político que yace en una población. En el caso de Copérnico, la sociedad en que él vivía se le forzaba a creer que la Tierra giraba, que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y al que no creyera esto, lo quemaban en la hoguera. Entonces todos tenían ese sesgo. Y sin embargo, él encuentra una verdad que es diferente a la que todos están creyendo y que están tomando como verdad. Entonces quiero saber qué opinan. Totalmente de acuerdo y de forma muy interesante, este es precisamente el ejemplo que yo estaba pensando para explicar lo contrario, porque acuérdate que también Galileo dijo lo mismo y no le fue tan bien, ¿verdad? Entonces a veces sí hay elementos que te permiten hacer estos cambios de paradigma, ¿verdad? Pero hoy estamos hablando de Copérnico por la magnitud del cambio de paradigma que él hizo, ¿verdad? Entonces no puedes tomar una excepción como la regla, ¿verdad? Entonces lo que yo estoy diciendo es, en la mayoría de casos sucede esto, pero a veces caemos en el error, como tal persona sí lo logró, quiere decir que la afirmación no es válida, ¿verdad? Y al contrario, ¿verdad? La excepción de alguna forma confirma la regla y hoy, tantos años después, estamos todavía
hacemos, antes de finalizar, dos cosas. Quizás queda en el tintero una pregunta para el próximo congreso. Acá nuestros expositores se dividieron en dos grupos cuando se refirieron a que si la ciencia debe de existir y debe de realizarse para resolver problemas o no. O sea, acá escuchamos, alguno de ellos dijo, la ciencia no está para resolver problemas, está para comprender. Alguien más dijo, la ciencia debe resolver problemas. Entonces, ese nos deja abierto el capítulo para una próxima oportunidad. Y antes de finalizar, creo que los compañeros van a dar un diploma de participación para los conferencistas. A todos, muchas gracias.